A continuación, se abordará el tema número 5, principales revoluciones sociales en América durante el siglo XX, y el subtema número 5.9, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1994-2006. Es necesario que se conozcan los antecedentes para comprender la razón de la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tiene sus orígenes a partir de los distintos movimientos sociales ocurridos en los años 60 y 70. Uno de ellos es el ferrocarrilero, el médico y el movimiento estudiantil de 1968. Con estos movimientos se enfrentaron al poder político en turno. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Gracias a la violenta respuesta con la matanza del 68, surgieron nuevas organizaciones sociales. Optaron por la vía armada para intentar transformar de raíz el sistema social. Tanto en la ciudad como en el campo, los años 60 y 70 estuvieron marcados por la acción de estos grupos. Las Fuerzas de Liberación Nacional son fruto de esta época y se fundaron el 6 de agosto de 1969. Se establecieron en la selva lacandona y rentaron un rancho el cual les serviría de cuartel. Después de un año y medio ahí, fueron descubiertos por los grupos de opresión y fue desbaratado. Pasaron 9 años para que regresaran a la selva lacandona, pero ahora con su insignia de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se hizo contacto con los pueblos asentados y conformaron el ejército indígena. Para la conformación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional influyeron distintas vertientes. Uno de los que más destacan son el Grupo Guerrillero de las Fuerzas de Liberación Nacional y el Movimiento Campesino e Indígena Chiapaneco, cuya exitosa fusión orgánica logró conformar un ejército popular que ante los ojos del mundo apareció alzado en armas el 1 de enero de 1994. Para su conformación hablamos de 4 etapas. La primera, implantación y adaptación. Esta fue en noviembre de 1983 y dura aproximadamente 3 años. Durante esta etapa se instala su primer campamento. Se plantea como objetivo la toma del poder político por la vía armada, el derrocamiento del gobierno autoritario, la instalación de un gobierno de transición y la construcción del socialismo. El contacto con los pobladores de comunidades indígenas permite al grupo conocer y adaptarse a condiciones geográficas de aislamiento, propicias a su instrucción en las cuestiones militares. A final de esta etapa comienza a darse el acercamiento y la interacción entre indígenas e integrantes de la célula guerrillera. La segunda etapa es la de contacto e interacción. Comprende a finales de 1986 y hasta mediados de 1991. Se da un contacto más frecuente e intenso entre el grupo inicial y los pobladores indígenas. De 1989 a 1990 pasaron de ser algunos cientos a ser miles de combatientes. Pasó a manos de representantes de las comunidades indígenas, las cuales exigían a aquel sector subordinarse a la toma de decisiones colectivas, es decir, que se mande obedeciendo. La tercera etapa es la de crecimiento y consolidación. Comprende los años de 1991 a 1992. En esta etapa deja de ser el ejército ajeno que permanece en las montañas y se va convirtiendo en el ejército propio que radica en las comunidades. Los jefes indígenas plantean que hay que empezar la guerra, por lo tanto tiene lugar la consulta en las comunidades acerca de si se debe comenzar o no, donde la mayoría de los votos fueron a favor. En enero de 1993 se plantea el carácter general de la guerra,
que es por demandas nacionales, no solo indígenas. Las demandas principales, las banderas de lucha son democracia, libertad y justicia. La cuarta etapa es la de la preparación de la insurrección, ocurre a lo largo de 1993. En enero de ese año, cada comunidad, cada región y cada grupo étnico ha elegido a sus representantes, contribuyendo así a la consolidación de un poder indígena real. El reto consistía en transformar un ejército de naturaleza defensiva, cuya conformación había requerido de un largo periodo de incubación, en un ejército no solo de carácter ofensivo, sino también profesional, regular, consciente, instruido y disciplinado. Para esas fechas, la organización rebelde había decidido ya iniciar la guerra en contra del gobierno federal y el sistema político mexicano, y en consecuencia se encontraba plenamente ocupado en los preparativos de la insurrección. Con lo anterior, podemos concluir que los orígenes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se remontan a los primeros años de la década de 1980, cuando un pequeño grupo guerrillero, formado por mestizos e indígenas, se instaló en la zona montañosa de la selva lacandona, con la intención de crear un frente que impulsara la lucha armada en el país y el objetivo de conquistar por medio de la lucha armada la liberación nacional y nuestra segunda independencia. Y no suspenderá la lucha hasta restaurar en nuestra patria un régimen político, económico y social de tipo socialista. La Declaración de la Selva Lacandona fue el primer documento público del Ejército Zapatista. En ella se invocaba el artículo 39 de la Constitución y se declaraba la guerra al Ejército Federal, señalado como el pilar básico de la dictadura monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal Carlos Salinas de Gortari. La declaración exponía también las demandas del grupo, que consistían en trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Uno de los puntos que se mencionan en esta declaración fue avanzar hacia la capital del país venciendo al Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas. Pese a la disposición del Ejército Zapatista a dialogar y dejar las armas, el Estado mexicano nunca dejó de asediarlos. Prueba de esto fue la masacre en 1997 de la comunidad de Acteal en Chiapas, por parte de paramilitares militantes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que asesinaron a 45 personas y 3 nonatos. Los funcionarios de los gobiernos local y federal acusados por el Ejército Zapatista y organizaciones civiles de propiciar la masacre jamás fueron inculpados. Como una movilización sin precedentes en la historia de México, es recordada la Marcha del Color de la Tierra, realizada en diciembre de 2001, liderada por el Ejército Zapatista. 37 días caminamos, 6,000 kilómetros. En ese camino pasamos por 3 estados de la República Mexicana y ya luego entramos a la tierra que se crece para arriba, la Ciudad de México. Así la describió el subcomandante Marcos. A su llegada, 1,000,000 de personas les dieron la bienvenida a los zapatistas. Aun cuando los acuerdos de San Andrés no han sido cumplidos en su totalidad, en el 2001 se hicieron las reformas constitucionales para darle pleno reconocimiento a los pueblos indígenas. En el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se les reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación y autonomía para decidir formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional,
El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en constituciones y leyes de las entidades federativas. Tras la traición del gobierno al no cumplir los acuerdos de San Andrés, el Ejército Zapatista decidió ejercerla unilateralmente, mediante la creación en 2003 de los caracoles y las juntas de buen gobierno, que reforzaron el principio del mandar obedeciendo. Desde su creación se formaron maestros y médicos zapatistas y se edificaron escuelas y clínicas. Además se desarrolló un sistema de justicia al que acuden tanto zapatistas como otros miembros de la sociedad, por ser más eficaz que el institucional. En 2006, durante las elecciones presidenciales de México, los zapatistas se embarcaron en una gira de 6 meses por 32 estados, una iniciativa llamada La Otra Campaña. El propósito era decirle a los partidos políticos que para construir un nuevo país no era necesario apoyar a sus candidatos, sino que emprendieran una lucha propia. La intención de la otra campaña era escuchar al pueblo mexicano que quería una sociedad democrática y acabar con el capitalismo y el racismo.